Queridos hermanos, amigos, que Dios les bendiga, gusto de saludarles y poder compartir juntos una vez más la preciosa, importante, necesaria palabra del Señor cada día. Usted y yo necesitamos la palabra del Señor, ya que el mismo Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dos elementos clave ahí de la determinación de la existencia humana. Uno, la palabra de Dios. Dios decide crearnos y también llamarnos a su presencia. Y al mismo tiempo, el alimento físico que todos los días usted y yo comemos. Ok, vamos a hablar hoy y ir al texto sagrado. La palabra de Dios se encuentra ahí en Génesis 4, versículos 1 y 2. Repito, Génesis 4, versículos 1 y 2, que dicen así: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Las Sagradas Escrituras establecen muy claramente de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Así también señalan que Dios bendijo el matrimonio compuesto por Adán y Eva, pero también añadiendo o sumando un elemento adicional, las Escrituras muestran la muerte espiritual y física de parte de Adán y Eva como una sentencia, ya que ellos no obedecieron al Señor y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal que no debían comer. Ahora, el texto que les acabo de leer y otros pasajes que vamos a considerar en el tema de hoy, que es Adán, un hombre de Dios. Adán, un hombre de Dios. Y en este sentido, se pueden observar tres cualidades que vamos a comentar, que vamos a observar, que vamos a estudiar, que vamos a aprender de Adán, un hombre de Dios. En primer lugar, Adán fue padre de familia. Génesis 4:1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Detengámonos un poco acá respecto de que Adán fue padre de familia. Cuando el texto bíblico dice que conoció a su esposa Eva, el pasaje etimológicamente estudiando la palabra conocer se refiere a una relación íntima entre Adán y su esposa Eva. Es una expresión metafórica, figurada, que es el eufemismo que se utiliza y también se va a utilizar en muchos pasajes allá en Levítico, cuando se habla de la santidad y la pureza del matrimonio y que el hombre solamente tiene que conocer a su esposa. Y el pasaje muestra también de que es Dios que le dio un varón. La determinación de la identidad sexual de una persona la determina Dios. Es Dios quien creó un hombre, como también Dios creó una mujer. Y creo que es muy importante señalarlo, ya que hoy día existen algunas ideologías que dicen que si las personas se perciben de una identidad sexual contraria a la que han sido creados, pueden llegar a hacerlo en relación a ese acto de apercibirse de que tienen otra identidad. Y en este sentido tenemos que ser muy cuidadosos nosotros los creyentes, porque Dios creó a un hombre y creó a una mujer. Ahora, en relación a la sexualidad, el sexo fue creado por Dios para realizarse, hacerse continuamente en el matrimonio, tanto el hombre con su esposa y la esposa con su esposo. Alguien dijo por ahí que los jóvenes solteros son tentados por el diablo a tener sexo y los casados
son tentados por el diablo para no tener sexo cuando realmente sí están autorizados para tenerlo en forma frecuente en el matrimonio. Al mismo tiempo, en 1 Corintios capítulo 7, quiero que veamos ese pasaje. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, hablando sobre este tema, no considerado como un tabú, sino que en el lugar de ahí, de Corinto, se cree que existía un templo dedicado a la inmoralidad sexual a la diosa Afrodita. Y más o menos existirían en ese tiempo unas 1000 mujeres dedicadas a la prostitución. Bien. Y el apóstol Pablo escribe de este tema ahí en 1 Corintios 7. Estoy llegando, ahí está. Dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Está hablando de ese tocar, un eufemismo de tener sexualidad. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Es decir, si el hombre quiere tener intimidad con su esposa, la esposa tiene que decir sí. Si la esposa quiere tener intimidad con su esposo, el esposo tiene que decir sí. Porque ninguno tiene potestad o el dominio en forma arbitraria sobre el otro, sino que este acto de intimidad se tiene que realizar por amor y en el matrimonio. Al mismo tiempo dice: no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración y vuélvanse a juntar en uno, para que no les tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Esta palabrita incontinencia no aparece en las mejores copias de textos originales. No es que sea un don de continencia, sino que Dios nos da la capacidad para aprender en tiempos que no se pueden tener relaciones íntimas, como por ejemplo, primero, si la esposa o el esposo dicen no, ninguno de los otros o el otro se puede violentar sexualmente y obligar a tener intimidad. Como dije anteriormente, el deber conyugal es una acción en que ambos tienen que entender que se deben el uno al otro. En segundo lugar, si la esposa está en ese periodo de menstruación, que es un proceso que dura aproximadamente una semana, algunas mujeres dura 5 o 6 días, quizás menos, no se pueden tener relaciones íntimas porque la mujer está en un proceso de desprenderse un óvulo que no ha sido fecundado y hay infecciones y sangre derramada allí y no es adecuado ni higiénico hacerlo. En tercer lugar, cuando la esposa está embarazada, ya sea en el cuarto o quinto mes de su embarazo, porque podría producir lesiones en el bebé. Entonces es mucho mejor en ese tiempo abstenerse. Bien. Por otro lado, volviendo a Caín y Adán y Eva y la familia de este hombre, Adán, que fue padre de familia, Adán hizo algo muy interesante que el texto de Génesis lo muestra y que a veces leemos muy rápido y no nos damos cuenta de lo que aparece acá. Dice que Adán educó a sus hijos en el temor del Señor. ¿Ya? Leamos ahí en Génesis 4, versículo 3. Aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda al Señor. ¿Cómo llegó Caín a una conclusión como esta para llevar una ofrenda al Señor? Indudablemente que sus padres, Adán y Eva, hablaban con Dios, se relacionaban con Dios, y sus hijos tienen que haberse dado cuenta que efectivamente el Dios Todopoderoso estaba allí también con ellos. Ahora, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nuevamente menciona en la epístola de la iglesia de Éfeso quiénes son los responsables de transmitir la fe a sus hijos.
Efesios capítulo 6, versículo 4, dice, y vosotros padres, papá y mamá, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina es sinónimo de enseñanza, de instrucción. Y amonestación del Señor en el sentido corrección hacia los hijos por parte, en este caso, de los padres. Son los papás, el padre y la madre, los responsables, los que tienen el privilegio de haber tenido un hijo o varios hijos, no solamente educar en el sentido físico, en la parte ética, en la parte educativa, educacional, como la parte básica, media, profesional, etcétera, sino que también tienen que educarlos en el temor del Señor. Muchas veces los padres, cuando los niños son pequeños, no pueden decir nada a los hijos porque son pequeños. Si el papá y la mamá dicen, vamos el domingo a la iglesia, todos van. Pero llega un momento en que los hijos empiezan a decir no. Y los padres tienen que ser firmes, tienen que tener disciplina y llevar a los hijos a la congregación de todos modos, aunque alguien podría decir lo está obligando, pero los hijos en la etapa preadolescente, adolescente, son volubles, porque están creciendo, dejando la adolescencia para enfrentar lo que es la madurez emocional, después intelectual y profesional. Entonces, si uno mantiene como padre una educación constante, permanente, de relación con el Señor, los hijos van a aprender eso de sus padres. Por ejemplo, ahí en el libro de Génesis, cuando el Señor sacó a su pueblo y luego se ratifica y se concretiza ahí en Éxodo, la palabra del Señor nos muestra que esa generación que salió de ahí fue una generación que vio la gloria del Señor. En el desierto el Señor sostuvo a esa generación, pero los otros que fueron incrédulos y escépticos perecieron todos allí en el desierto. La próxima generación que aparece en el libro de Jueces, dice el pasaje que no conocía la obra de Dios y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué pasó? Que esa generación no conoció las obras del Señor. ¿Es responsabilidad o fue responsabilidad de los padres de no hablarle a los hijos de lo que Dios hacía cada día con ellos? Y hoy día es lo mismo. Nosotros como padres tenemos que preocuparnos de nuestros hijos, no solamente preocuparnos de las cosas físicas terrenales, de los tesoros terrenales que el Señor Jesús habla, de que esos tesoros se corrompen y los ladrones minan y hurtan, sino que de los tesoros celestiales, de la salvación, de una relación con el Señor, que es lo que cada hijo tiene que cultivar en forma independiente una vez que éste ha salido de su casa y ha formado una familia. Y el pasaje que acabo de leer en Génesis se muestra que tanto Caín como Abel, aunque tenían diferentes oficios o trabajos o funciones físicas, ellos tenían también el concepto claro de que había un Dios creador de los cielos y de la tierra y que también le había creado a ellos. Entonces, hermanos, atento con esto para los padres de familia. Usted y yo somos responsables delante del Señor de traspasar la fe a nuestros hijos. En segundo lugar, Adán, un hombre de Dios, fue padre de generaciones. Vamos al capítulo 5 de Génesis, donde dice, los versículos 1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Ahí está, ¿ves? Las generaciones de Adán. Y luego se menciona en el versículo 4, dice, y fueron los días de Adán después de que engendró a Set, 800 años y engendró hijos e hijas. Entonces, tuvo hijos conforme a su imagen. Ahora, quizás poner un poquito de atención ahí en el versículo 2. Dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza,
conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Aquí hay un detalle muy importante. La imagen y semejanza que aparece en los capítulos 1 y 2, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon a Adán, es la imagen que estaba presente allí. Pero en el capítulo 3, Adán y Eva pecaron contra Dios, se rebelaron contra Dios, y el pasaje muestra que ahora ya no tienen la imagen y semejanza de Dios, sino que está su imagen. Y fíjese, el texto dice claramente: vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. ¿Cuál es la imagen o la semejanza que tenía Adán? Adán tenía ahora una imagen de la muerte espiritual, una vida bajo el juicio de Dios, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo habían sacado del huerto del Edén y ahora tenía otro tipo de responsabilidades. Entonces, ¿cuál es la imagen que hoy día nosotros tenemos en Adán? Es la imagen de la inmoralidad, de la mentira, del engaño, de la idolatría, de estar lejos de Dios, de buscar nuestros propios intereses, nuestras propias conveniencias. Y a veces la gente nos pregunta: ¿usted qué confesión religiosa tiene? Muchas personas dicen: yo tengo esta confesión, porque mi papá decía esto. Pero no es cosa de que los padres decían esto, sino que uno tiene que ser un creyente no por persuasión en el sentido de la tradición, sino porque en forma personal sí conoce al Señor. Y ese es el llamado que la palabra del Señor nos muestra. Adán era un hombre caído, un hombre desobediente a Dios, y que sus hijos heredaron su semejanza. ¿Cuál es la semejanza? La semejanza del pecado y la muerte espiritual. Lo que hacemos, lo que hablamos, comentamos, nos indica la semejanza que tenemos. Ahora, el pasaje bíblico en el Nuevo Testamento, la gran imagen y semejanza de Dios se fue plasmada y vivencial en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y los escritores neotestamentarios, como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, Santiago, nos hablan de una nueva imagen. Esa imagen ahora es la imagen de Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice primero, Romanos 8:29, conforme a la imagen de Jesús. Veamos ese pasaje en Romanos 8, Romanos 8:29. Ahí está, Romanos 8:29. Dice, porque, dice, los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El Dios Todopoderoso, en el plan de salvación, ya no está impresa la imagen de Adán y Eva, porque ellos tienen la imagen del pecado, de la muerte espiritual, están separados de Dios. Pero la imagen de Jesucristo es la imagen verdadera, fuerte y poderosa que tiene que estar experimentada en cada uno de quienes nos decimos que somos cristianos. En segundo lugar, en Gálatas 2:20 dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice Pablo. Cristo, ¿qué imagen tenía el apóstol Pablo en su vida? Era la imagen del Cristo resucitado. En Colosenses 3:10 se habla de un nuevo hombre, conforme a la imagen de Jesucristo, no la imagen de Adán y Eva, porque ya hemos dicho que son una imagen pecaminosa, rebelde, lejos del Dios único y verdadero. Pero en el Nuevo Testamento es la persona de Jesús quien trae un nuevo modelo, un nuevo de hombre. En 2 Corintios 3:18 dice la palabra del Señor que somos transformados de gloria en gloria conforme a la imagen de Jesucristo. Nuevamente, el proceso de santificación, el proceso de depuración
que el creyente va experimentando poco a poco en la medida que lee la palabra del Señor, ora cada día y va acuñando, grabando los tesoros de la palabra del Señor en su corazón, y el corazón se va limpiando, depurando y santificando. Ese corazón ya no será un corazón de piedra, sino un corazón de paz, de amor y de fe en el Señor. Ahora, ¿qué significa en la práctica la imagen de Jesús? Por un lado está la transformación del carácter. Gálatas 5, 22, 23 habla del fruto del Espíritu. Cada creyente debe transformar su mente, su carácter, su identidad, su posición, para ir cambiando paulatinamente conforme al fruto del Espíritu. Una nueva forma de vivir. Ya no tenemos que vivir ni andar peleando ni discutiendo con otros, sino que vivimos en el Espíritu, confiando en el Señor. Un proceso continuo desde que conocimos al Señor hace años. Ahora vamos cambiando y tienen que haber cambios, porque si no hay cambios, esa persona está detenida y no puede revelar que efectivamente Cristo Jesús vive en él. Y además un testimonio visible. La gente se da cuenta si somos hijos del Señor, si somos cristianos, si somos evangélicos. La gente nos dice, allá están los evangélicos. Su forma de predicar, gente que no fuma, que no bebe, es gente que no es grosera, es gente que sabe conversar, es gente que busca soluciones y no problemas, que va a un lugar, no produce problemas, sino que al contrario, pide la dirección y la ayuda del Señor. Finalmente, en tercer lugar, Adán, un hombre de Dios, murió a la edad de 930 años. Volvamos a Génesis 5. Ahí está. Adán vivió 930 años. Ahí está, ¿ven? Y fueron todos los días que Adán vivió 930 años y murió. ¿Por qué murió Adán? Recuerden, Dios le había dicho que él no debía comer del árbol de la ciencia del bien y mal. Si comía, el Señor le dijo, ciertamente morirás. Murió porque él comió. Fue separado del huerto. Vinieron las consecuencias sobre su vida personal, sobre el matrimonio, sobre la tierra, sobre Satanás, etcétera, etcétera. Y se cumple la sentencia de Dios, que ahora Adán murió. Este hombre de Dios fue y tuvo el privilegio de haber sido el primer hombre que Dios creó. Tuvo una familia preciosa formada por él y su esposa. Fue padre de generaciones. En él se puede ver cómo nuevas generaciones van naciendo y extendiéndose. Pero como todos los mortales, Adán vivió 930 años. Usted y yo hemos sido creados por el Señor. Dios nos ha dado una familia, una esposa, y Dios nos ha dado hijos. Somos responsables delante del Señor y de la sociedad de traspasarles la fe y de formarlos de la mejor manera posible para que ellos luego sigan formando otras familias. Esa es la voluntad de Dios. Y al mismo tiempo llegará el día en que tenemos que partir de esta tierra. Lo importante es que lo hagamos en la presencia del Señor, con Cristo Jesús, junto al Señor. Y de esa forma terminar gloriosamente nuestra carrera acá en la tierra. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos enseña cada día que tú eres el que forma el matrimonio, que tú eres el que nos da la preciosa semilla de tener hijos, Señor, que honramos tu nombre por eso. Y al mismo tiempo, Señor, que tú hoy día ya tenemos que buscar la imagen de Jesucristo en nuestra vida, porque nos decimos que somos cristianos, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de reaccionar,
en todo momento que Cristo sea quien gobierne en nuestras decisiones. Y te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Un abrazo.